Dios le bendiga, amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando, ya sea a través de radio, televisión, internet o en esta plataforma virtual. Le saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la Iglesia Centro Cristiano Fuego Santo desde la hermosa ciudad de Hanford en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos en la serie Pacificadores y ahora vamos a traer la tercera parte del tema Vivir en paz con todos. Sé de que si ha traído su Biblia, ábrala por favor a la epístola de los Romanos, allá en el capítulo número 28. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, hermanos, estamos ya en la tercera parte acerca de vivir en paz con todos. Ha sido un hermoso recorrido en el cual hemos visto muchas cosas que han beneficiado nuestras vidas. Ahora vamos a ver las otras tres respuestas de paz, las cuales no podemos hacer individualmente, pero sí las podemos hacer con la ayuda de Dios primeramente y con la ayuda de los demás. Así de que antes de empezar con eso, esta palabra de Romanos habla acerca de la importancia, hermanos, de primeramente amar a Dios. Si nosotros decimos amar a Dios, Dios va a estar con nosotros. Y aquí la palabra habla acerca de eso. Si yo amo a Dios en todo lo que es referente a la vida, me va a ir bien. Solamente nosotros al hacer eso, hermanos, al poner nuestra vida delante de Dios, Él va a estar mostrando su favor. Un conflicto nos lleva, hermanos, a mostrar la clase de madurez cristiana que nosotros tenemos, porque eso es una evidencia de que realmente nosotros tenemos ese amor. En otras palabras, misericordia, y que estamos templados y cimentados en su palabra. Acuérdense que los conflictos no son aislados de los cristianos. Al contrario, no significa que vamos a tener conflictos para siempre, pero cuando lleguen estas cosas debemos de estar preparados. Y en el verso 28, ¿cuáles son las palabras claves que nosotros vemos ahí? Si gusta marcarlas, por favor. Y la palabra dice, a los que aman a Dios. Amar a Dios es algo que nosotros tenemos que practicar siempre. Ahora bien, dice aquí que todas las cosas, eso incluye los conflictos, las cosas buenas, las cosas difíciles que pasemos, nos van a ayudar para bien. Y luego, la tercera cosa es porque tenemos nosotros un propósito al cual hemos sido todos llamados. Si creemos en ese propósito único y personal, entonces Dios va a estar en nuestras vidas. Amar a Dios, hacer sus cosas, sus deseos, es sencillamente honrarlo. Y si usted y yo lo honramos, entonces la gloria sea para Él. La obra de Dios requiere nuestra coordinación con Él. Dios desea que trabajemos con Él, para Él y por Él. Y si usted y yo lo hacemos, entonces estamos ejerciendo un buen reino de Dios aquí en la tierra. Y esto nos hace, hermanos, ser llamados conforme a ese propósito. Según el contexto que nosotros podemos alcanzar a ver aquí, hermanos, se refiere a un todo. ¿Por qué? Porque nosotros ganamos bendición para Cristo. Hemos aprendido que la bendición es una herencia y la bendición la tenemos, pero nosotros debemos de repartir de esa herencia. Y cuando nosotros somos forjados a través de su palabra, entonces comenzamos a tener la imagen de Cristo. Y antes del verso 28, hay dos versos simbólicos de los cuales también me quiero referir. Si gusta usted leerlos conmigo, el verso 26 y el verso 27. Fíjense bien, ¿cómo trabaja el Espíritu Santo en nosotros para que nosotros seamos también
participantes de esta naturaleza divina y seamos pacificadores. Dice el verso 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Quiere decir que cuando hay conflictos, cuando hay situaciones en nuestra vida, no vamos a estar solos. Él dice que nos va a ayudar. ¿Y qué dice ahí? Pues cómo hemos de pedir como conviene. Muchas veces no sabemos cómo hacerlo y el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay muchas veces sentimientos que no podemos ni siquiera abrir los labios, no salen palabras. Esos gemidos son el lenguaje del Espíritu, el cual es filtrado y va a Cristo, la palabra, y eso va al Padre. Ese lenguaje a nosotros no lo entendemos, pero es un lenguaje celestial que Dios sí lo entiende. ¿Y qué dice el verso 27? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Por lo tanto, el verso 28 habla acerca de un propósito, pero ese propósito es para los apartados, para nosotros que estamos buscándole a Él. Por eso, el tema necesita acabar con los últimos versos, que son el 29 y el 30. Siga leyendo conmigo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué dice ahí? Glorificó. Entonces, la obra de Dios es reflejada en la práctica desde el verso 29 y 30. La apertura de la bendición de Dios se da en el verso 28, porque todo lo que usted haga yo nos va a ayudar a bien, porque hay un propósito. Y el propósito nos lo da, las fuerzas nos las da, la guía nos las da desde el verso 26, el Espíritu Santo. Entonces, toda esta bendición hace que el propósito de su presencia, el propósito de que nosotros seamos predestinados, el propósito de que nosotros seamos llamados, de que seamos preparados y también de que produzcamos más hermanos, que nos reproduzcamos más y ser hijos de Dios, así como Cristo, nos trae, hermanos, un todo en Él. Y de eso es lo que se trata esta bendición. Si nosotros estamos, pues, como cuerpo de Cristo, si nos sentimos que somos hijos de Dios, tenemos que sentirnos especiales. Y si somos especiales es porque somos apartados. Y si somos apartados es porque tenemos fe y obediencia. Ahora bien, la meta, pues, y la conducta cristiana debe de ser llevada en nuestras vidas hacia la paz. Y parte de esto, Pablo lo dio a la iglesia de los Efesios. Cuando Pablo enseñaba a esa iglesia, les hizo ver, hermanos, de que nosotros teníamos un llamado. Así como Romanos lo está hablando, así en Efesios recalca el mismo llamamiento. Y usted y yo puede irse, por favor, no pierda la escritura original porque vamos a regresar a ella, pero usted puede irse al libro de los Efesios, la epístola de los Efesios, y lea el capítulo número 4. Vamos a empezar desde el verso 1. Amén. Hasta el verso 6. Y de esta manera nosotros podemos seguir avanzando a la apertura que nos va a dar estar sabidos y entendidos de esta bendición. Amén. Entonces, lo primero que el apóstol habla y exhorta a la iglesia de los Efesios es que hay una vocación
en la cual han sido ellos llamados. Y dice el verso 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Quiere decir que parte de esa vocación, parte de esa conducta cristiana es aplicar en nuestra vida estas 6 respuestas de paz. Y en estas 6 respuestas de paz, Él les está diciendo, acuérdense que en todo lo que ustedes hagan, en todo lo que ustedes pasen, todas las cosas les van a ayudar a bien, pero acuérdense también que son llamados. Ahora bien, ¿cómo debemos nosotros comportarnos en todo tiempo? Ahí dice el verso 2, con toda humildad. ¿Con qué otra cosa? Mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. En otras palabras, no debe de haber excepciones en nosotros, ni debe de ser de vez en cuando. Esa tiene que ser nuestra manera de vivir. Esa debería de ser nuestra manera de actuar con el Señor. Ahora bien, sigue la lista de esta clase de cosas o principios que nosotros necesitaríamos vivir siempre. Hay otra palabra fuerte, solícitos, en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esta palabra muchas personas a lo mejor la toman por alto, pero ser solícito es ser diligente. Un diligente no es aquella persona que nomás lo practicó un día en cada 15 días el año pasado. Debe de ser siempre. Y luego dice ahí la palabra un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Si el mismo Padre al quien yo clamo, usted clama, si el mismo Cristo que yo clamo, usted clama, si el mismo Espíritu al que yo clamo, usted clama, ¿qué es lo que estamos hablando? Que no podemos recibir de otra fuente. Debemos de recibir lo mismo, el mismo amor, la misma solicitud. De ahí es que a través de su palabra, el apóstol, pues, a través de las iglesias, iba mostrando que hay algo muy fuerte, que es esa palabra de 3 letras, paz. La paz no, hermanos, es algo que se da así porque sí. La paz se tiene que cultivar. La paz es un regalo de Dios para nosotros, de la cual nosotros heredamos a través de la bendición y de ahí nosotros debemos de compartirla. Así de que las primeras 3 respuestas de paz que nosotros aprendimos en la parte número 2 fueron personales. Y ahora nosotros podemos recordarlas que fue la primera pasar por alto las ofensas, la reconciliación y la negociación. Ahora, hermanos, vamos a ver las otras 3 respuestas de paz. Y estas se dan cuando uno disputa algo y no puede resolverlo a través de las respuestas de paz personales. De ahí Dios nos llama, hermanos, a usar estas 3 siguientes respuestas de paz, denominadas de pacificación asistida. ¿Por qué? Porque necesitamos a alguien más para que sea un mediador, para que nosotros podamos resolver esa situación. Así de que, ¿cuáles son estas 3 respuestas de paz que vamos a ver hoy? La primera es la mediación. La segunda va a ser el arbitraje. Y por último, la rendición de cuentas. Son 3 palabras que probablemente usted conoce y las entiende, pero en el sentido espiritual son muy profundas. Así de que le invito a que vamos al primer punto de esta hermosa enseñanza. Y es la primera respuesta de paz asistida, que es la de mediación. Si 2 personas, hermanos, no pueden alcanzar un acuerdo en privado, como ya aprendimos, deberían pedir a una o 2 personas objetivas
para que se reúnan con ellas para comenzar a ayudarle a comunicarse más eficazmente y explorar soluciones posibles. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y aquí en estas tres respuestas de paz, que son parte de la disciplina de los creyentes, se aplica todas estas áreas. Y el cristiano debe, de hermanos, primeramente confirmar un deseo, ¿okay?, de querer arreglarse. Esta práctica no solamente la encontramos en el Nuevo Testamento. Esta práctica es muy antigua. También en el Antiguo Testamento la practicaban. Y por eso es importante señalar, dar muchas escrituras al respecto para que nosotros entendamos que esto no es algo nuevo, sino que es algo que Dios estipuló, estableció hace mucho tiempo. Si usted se va, por favor, al libro de Deuteronomio. Vámonos a Deuteronomio, allá en el capítulo 19. Hay en el Deuteronomio varias citas que hablan acerca del acuerdo. En el capítulo 19, vámonos al verso número 5. Dice la palabra de Dios: como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña y a dar al zumo, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltará el hierro del cabo y diere contra su prójimo, y este muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. Aquí está hablando, hermanos, acerca de los problemas de accidente. A veces, hermanos, la mayoría de los problemas no fueron intencionales. ¿Fueron cómo? Accidentes. Pero nosotros estamos en el problema. ¿Qué pasa si alguien accidenta a un familiar suyo? Lo primero que va a venir en su vida es coraje en vez de preguntar qué pasó. Entonces, en ese tiempo habían, hermanos, lugares de refugio, donde las personas, hermanos, se iban para mediar, para que fuera un juicio justo y no estuvieran ahí en esa situación. Amén. Entonces, esto es lo que nosotros vemos. En el Antiguo Testamento, nosotros vemos que también la palabra de Dios decía que tenía que remediarse las cosas a través de dos testigos. Pero estos dos testigos o tres no iban a ser cualquier persona que agarre de la calle y vaya y agarre las cosas, ¿no? Sino que si cualquier cosa hubieran cometido pecado o cualquier ofensa, entonces dos o tres testigos deberían de intervenir. Eso casi o parecido nos habla la palabra de Dios cuando el apóstol Pablo le habla a las iglesias. Pablo enseña en muchas iglesias que habían, hermanos, esta situación. Pablo tuvo que exhortar a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Roma, a los Gálatas e incluso a los filipenses. Pablo tuvo que exhortar a la iglesia a través de esta mala situación que existía. Y quiero poner un ejemplo. Váyase conmigo a 2 de Corintios. En el capítulo número 13. Amén. Y vámonos del verso 1 en adelante. Fíjense bien, cuando hablamos de Corintios, hablamos de una iglesia muy rica, no solamente recursos, muy rica porque tenía todos los dones, tenía todas las personas que tenían privilegios, pero aún así la hermandad, la unidad era frágil. Y aquí la palabra de Dios en el capítulo 13 ya nos está diciendo de que él venía de exhortar a la iglesia por tercera ocasión. No estamos hablando de una tercera ocasión. O sea, de que aquí debemos nosotros de poner atención porque ya es algo recurrente. Es lo que pasa en muchos lugares, que no se arreglan los conflictos. Y aquí dice la palabra, verso 1, lea conmigo. Esta es la tercera vez que vengo a vosotros,
por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá, ¿qué dice ahí? Todo asunto. Y eso es lo que está hablando la palabra de Dios. ¿Por boca de qué dice ahí? De 2 o 3 testigos. Ahora bien, si nosotros vemos la bendición de la palabra de Dios, estamos hablando de que habían conflictos. Verso 2. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente. Quiere decir que esta carta la mandó porque hubieron muchas quejas de los corintios que habían estas prácticas. Y Pablo no podía estar en Corinto. Así de que manda esta carta y les dice, como que si yo estuviera presente, les hablo. Y ahora, ausente, los escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Otras palabras, no voy a venir con trapos tibios a ustedes, voy a venir como Dios tiene que venir a sus vidas, porque ustedes ya son lavados con precio y precio de sangre. Son lo que acabamos de escudriñar. Personas que han sido llamados con un propósito, personas que deben de tener humildad, mansedumbre, amor, templanza, solícitos. Son personas que ya conocemos la palabra del Señor, pero parece ser que necesitamos de la primer respuesta asistida, la cual, hermanos, es la mediación. No podemos nosotros resolverlo entre nosotros porque algo se interpone en nosotros. Ahora bien, Jesús también habló de esta práctica y esta práctica es acerca de la disciplina de los creyentes también porque Cristo también los amonestó. Si usted se va conmigo a los evangelios, ahora a Mateo, en el capítulo 18, en la parte 2 hablamos del capítulo número 18 de Mateo, porque él habló acerca de las 6 partes de la respuesta de paz. Pero ahora vámonos al verso 14. Mateo 18, 14. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Váyase del 14 al 16. ¿Qué es la primera cosa que Dios quiere? Que no se pierda alguien. Así que no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. O sea, Dios no quiere que ni el que ofendió ni el que fue agredido se pierda. Dios quiere que haya algo, una resolución. Verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Gloria a Dios. Pero resulta que eso muchas veces no pasa. Ahora bien, ¿qué dice el verso 16? Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, conste toda palabra. ¿Ven? Y luego dice, esto es importante, mas si no te oyere. Amén. Entonces, pues, a ellos dilo a la iglesia y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicar. Esas palabras no fueron solamente de Pablo. Estas palabras tampoco fueron solamente de Cristo. Está hablando acerca de quiénes, hermanos, de todos, incluyendo al Señor Jesús. Ahora bien, estos mediadores que la palabra aquí habla deben de ser preguntas y dar consejos, hermanos, que no interfieran en ni una ni en otra parte, sino que tienen que ser mediadores. Por eso debemos nosotros de caminar. Entonces, cuando no se resuelve la situación, amén, entonces viene la segunda respuesta de paz asistida, que es el arbitraje. ¿Qué es un arbitraje? Es alguien que está
velando para que las dos partes estén en igualdad, en equidad, para que nadie tome ventaja de nadie. Entonces, la segunda parte es esa. La Biblia nos enseña muchos ejemplos, hermanos, de rivalidad y conflictos de los cuales nosotros personalmente debemos de evitar. Estas 6 respuestas de paz que hemos estudiado nos hacen pensar que la Biblia tiene infinidad de ejemplos de conflictos, infinidad de ejemplos de discusiones, infinidad de ejemplos de situaciones en las cuales nosotros debemos de aprender y no practicarlas. Y puedo citar muchas, entre ellas, por ejemplo, los discípulos de Jesús, específicamente los hijos de Zebedeo, que fueron Santiago y Juan, los hijos del trueno. Cuando la madre de ellos pues quería ponerlos a un lado y al otro lado de Cristo, allá en el reino de los cielos. Esto hizo que todos los discípulos pues se enojaran y hubo un conflicto. La rivalidad, hermanos, de David y su hijo Absalón. Hijo y padre, padre e hijo, rivalidades tremendas que existen. Cuando entre siervos de Dios existen rivalidades también, como lo hubo una vez entre Pablo y Bernabé. También podemos ver cuando el apóstol Pablo exhortó al apóstol Pedro. Nosotros estamos viendo ahí situaciones tremendas acerca de rivalidades. También podemos ver, hermanos, Abraham con Lot. Podemos ver José con sus hermanos, hermanos entre hermanos. También hermanas entre hermanas, Lea y Raquel. Hermanos entre hermanos, Jacob y Esaú, Caín y Abel, David y sus hermanos. Rivalidad entre Moisés y sus hermanos, María y Aarón. Abimelech, hijo de Gedeón, y sus hermanos. Eso lo encontramos allá en el libro de los Jueces 9. Entonces, como usted comprenderá, hay mucha palabra que nos habla acerca de conflictos que muchas veces no se pueden, hermanos, lidiar solamente con la misma persona, sino que involucran a otras personas. Y nosotros tenemos ese material para que nosotros podamos escudriñarlo y ver, Señor, ayúdame. Pero hoy quisiera enfocarme a lo ministerial. Y en la Biblia hay muchos ejemplos acerca de esto. Cuando dos siervos de Dios o dos siervas de Dios o un grupo de siervos de Dios trabajan mano a mano y entre el camino hay conflictos. Y esto, hermanos, debemos nosotros de pensar de que va a pasar si nosotros estamos en esa situación. Así de que me gustaría que consideremos el caso de dos mujeres que sirvieron lado a lado en el ministerio, pero a cierto punto tuvieron una dificultad. Y tuvo que intervenir, pues, no solamente el apóstol Pablo, sino que otros siervos para mediar en este asunto. Váyase conmigo a la epístola de los Filipenses, porque ahí nos trae la bendición. Filipenses 4, del verso 1 al 3. Amén. Fíjense bien, la iglesia del gozo, la iglesia que amaba, la iglesia que se desprendió, la iglesia que sabía adorar a Dios, es la iglesia que Dios nos pone hoy de ejemplo para que nosotros también veamos que en la iglesia que está apartada todavía suceden estas cosas. Filipenses 4, amén, del 1 al 3. ¿Cómo empieza el apóstol? El apóstol empieza con palabras, hermanos, de miedo. Cuando nosotros exhortamos, nosotros tenemos que ser sabios. Y dice aquí la palabra. Así que, hermanos míos, amados y deseados, escuche bien, tanto una como otra eran hermanos amados y deseados. Todas las partes en una iglesia que caminan con el Señor, Dios los ama. Amén. Dios no está haciendo acepción de personas. Ahora, ¿qué dice ahí? Estad firmes, así firmes en el Señor, amados. Bueno,
La primera exhortación que el Señor nos pone es esta. No se nos olvide que a pesar de que somos amados, amén, aquí dice, y deseados, debemos nosotros de estar siempre atentos, estar firmes. Este es, hermanos, una exhortación que cada uno de nosotros tiene que tener diariamente, estar atentos, porque el enemigo no descansa, hermano. Ahora bien, el apóstol abre el capítulo 4 con una situación que no es para honra, sino que es una situación que es para deshonra. ¿Por qué? Porque el conflicto, las divisiones, las situaciones de esa naturaleza no honran al cuerpo de Cristo, no honran al Señor, ni mucho menos a su iglesia. Ahora bien, esto tuvo que hacerse público para que los demás aprendieran. ¿Qué dice el verso número 2? El apóstol hubiera dicho, te mando, te digo, pero usa esta palabra que no es, hermano, usada como nosotros la usamos. La palabra rogar en este verbo no significa suplicar, significa una palabra de autoridad, pero de respeto. Y dice, ruego. Y aquí dice dos personajes, Evodia y Sintique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Fíjense bien, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente contigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Bueno, si usted es un creyente y está comprometido con su iglesia local, pues habrá tenido, está teniendo o va a tener un conflicto con alguien más, roces o males entendidos con otros creyentes. Y esto es lo que pasó. Sé de que el creyente no quiere decir que está todo el tiempo en eso, pero va a tener no solamente, hermanos, momentos de paz, momentos de amor, momentos de misericordia, sino también estos momentos. Y esa no es nuestra meta, pero estamos en el camino. Y en el camino vamos a encontrar estas situaciones. Por eso el apóstol Pablo escribió esta epístola a los filipenses cuando él, hermanos, no se encontraba presente. ¿Y por qué no estaba presente? Porque él estaba preso allá en Roma. Pero se dio tiempo, hermanos, para exhortar y aconsejar al pueblo de Dios. Por eso, si usted lee desde el capítulo 1, del verso 2 en adelante, habla acerca de un sentimiento que es muy difícil tener en una cárcel. Él hablaba del gozo, hablaba de gratitud, hablaba de amor, que los filipenses, hermanos, habían, hermanos, despertado en él por gratitud, porque ellos habían sido, hermanos, esas personas que Dios puso para que su ministerio estuviera caminando y aún allá en las prisiones. Por lo tanto, nosotros podemos ver que había un apoyo tanto espiritual como un apoyo material. Ahora él tenía que hablarles a ellos de varios temas, pero ya en el capítulo 4 como que ya había mucha intimidad. Él ya se sentía parte de ellos y pudo hablar y expresar su corazón a través de este incidente. Acuérdese que hace algunos 7 años esa iglesia no existía. Pablo, cuando fue en sus viajes, fue que la fundó por medio de su predicación allá en Filipo. Y nosotros podemos recordar que había un grupo de mujeres que se juntaban alrededor de un río y él se acercó. Amén. Y ahí se convirtió la primera mujer en Europa, la cual fue Lidia. Poco a poco el número fue creciendo y se comenzaron a convertir tanto hombres y mujeres, y de esas mujeres que se juntaron, también se juntaron la sierva Evodia y la sierva Sintique.
Y me parece bastante interesante que usted sepa el significado de estas mujeres. Por ejemplo, ¿qué significa Evodia? Significa viaje próspero o fragante. En otras palabras, era de buena estima y el nombre Sintique era afortunada. Quiere decir que de alguna u otra manera las dos siervas eran muy amadas y respetadas en esa iglesia. Y no solamente en esa iglesia, sino que alrededor de Filipo. Por lo tanto, esta situación se complicó porque llegó hasta oídos de Pablo, porque Pablo mencionó en su epístola a estas dos mujeres. Pero tristemente ahorita no las menciona para alabarlas, sino que por el contrario, para exhortarlas. Pero si nosotros estamos aquí en el capítulo 4 de Filipenses, nosotros vemos que estas mujeres, en el verso 3, si usted lo quiere leer, dice, Filipenses, hermanos, ahí estamos, amén. Estas mujeres, habían sido compañeras del apóstol. Y asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. En otras palabras, este verbo combatir se usa para los gladiadores que sufrían. Ellas, hermanos, no eran siervas que se sentaron nomás. Ellas apoyaron, ellas oraron, ellas intercedieron, ellas lucharon hombro a hombro, lado a lado en ese tiempo. Y eran mujeres prácticamente pues pilares en esa iglesia de Filipos. Todas las conocían, todos sabían su trabajo y su servicio a los santos. Pablo dice que eran verdaderas creyentes, porque si usted se fija cómo termina esa frase del verso 3, cuyos nombres están en el libro de la vida, quiere decir que eran fieles. Amén. Y a pesar de que son fieles, todavía tuvieron conflictos. Entonces, ¿cuál es el problema? Se ve aquí que por un tiempo estas dos mujeres pues habían trabajado, pero pasó algo y ahora Pablo lo tiene que tratar de corregir. ¿Y cómo lo hace? Hablándole directamente a ellas. Y le dice en el verso 2, ruego, y le dice su nombre, a Evodia y a Sintique, que sean Dios mismo sentir en el Señor. Entonces, aquí nosotros vemos que la bendición es que las dos vuelvan a tener su mirada en Cristo. Porque si ponen su mirada en la ofensa, no vamos a prosperar, no vamos a avanzar. Ahora que ellas enfilen su mirada a Cristo y a la obra y al propósito que Cristo les dio y no que estén en ese sentir que tenían. Por lo tanto, nosotros podemos ver aquí que sí eran verdaderas creyentes en el Señor. Entonces, esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros y podemos comenzar a tener un comportamiento diferente dependiendo de las circunstancias. Y la mayoría de las veces hay conflictos entre dos hermanos o entre grupos en la iglesia y a veces no son problemas doctrinales, a veces son problemas personales. Nosotros dejamos que nuestro yo, los cinco, ¿verdad?, sentidos, los cinco reyes que en el nombre del Señor deberían ya de estar vencidos, se despierten y no gobiernen. Entonces, vamos a tener que ser por un momento sinceros, Señor. Muchas veces cuando el pastor o los líderes de una iglesia hacen algo y están pues en el foco de la atención de todos y comienza la murmuración en la congregación. Y probablemente los líderes o los pastores estén mal, pero nuestro trabajo no es juzgar. Nuestro trabajo, hermanos, es orar para que Dios, hermanos, les dé esa luz, para que Dios ponga un mediador, para que Dios hable con ellos y les enseñe esta bendición. Y esto es lo que provoca en la mayoría de las veces que las iglesias tengan desacuerdos, porque comienzan a ver la persona y ya no ven el propósito ni a Dios.
Entonces, debemos de estar alertas cuando caigamos en estas actitudes. Quizás crea que, ¿verdad? Es mejor dejar las cosas en paz. Cuando nosotros dejamos las cosas en paz, no hacemos nada. Tenemos que ayudar a que esa cosa se resuelva. ¿Qué hizo Pablo al respecto? Pues Pablo no se encogió de hombros, dijo, de veras, fíjate cómo están allá haciendo. No, dice que él, a pesar de estar preso, dice que él puso algo de su parte. Por supuesto, él estaba ya preso en la cárcel, pero la palabra que está en el verso 2 es una palabra, hermanos, de respeto. Viene de un siervo que fundó esa iglesia, viene de un siervo que estuvo con ellas, viene de un siervo que sabía quién era ella, quién era la otra, y que quería que estuvieran en un mismo sentir. Ese que es sabiduría cuando nosotros hablamos. La palabra ruego significa mostrar, hacer un llamamiento, enseñar, instruir, dar, pues, sentado de que somos ya cristianos maduros, que no estamos nosotros como antes. Y ruega a estas dos mujeres que estén en un mismo sentir. ¿Y qué es estar en un mismo sentir? Pensar objetivamente. Pensar de que tienen un mismo Dios, un mismo Señor, una misma fe, un mismo amor. ¿Ven? Entonces debemos de jalar juntos parejos. Y Pablo también, hermanos, si usted está en Filipenses conmigo, vaya a hacer capítulo 2 y vea pues cómo es que Pablo a la iglesia les estaba hablando acerca de este sentimiento. Filipenses 2 del 2 al 5. ¿Y por qué Pablo se adelantó a hablarle primero a la iglesia para que entendiéramos que por sobre todas las cosas, amén, está el Señor? Por eso el texto base de hoy, no importa lo que pase, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Dice, completad mi gozo. Otra vez, lo dice en el capítulo 4, otra vez lo está diciendo aquí. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes, otra vez, como lo dijo en Romanos, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, darle el respeto que merece. Probablemente usted diga, yo soy más espiritual que esta persona, pero todavía, hermanos, él es hermano y vale la sangre de Cristo y tiene, hermanos, su respeto por amor al Señor. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás de los otros. En otras palabras, no solamente ponernos en nuestros zapatos, sino que también pensar cómo se siente la otra persona. Y verso 5, que es el más importante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también, ¿a dónde? En Cristo Jesús. En el contexto existe la unidad, pero la unidad va a venir a través de la humildad, porque en esa manera nosotros nos extendemos, no nos contraemos. Por lo tanto, el apóstol exhorta a Evodia y a Sintique que levanten pues su mirada al Señor, al sentir que Cristo está teniendo, que Él se tuvo que humillar por nosotros y que nosotros aprendamos a tener ese sentir y vestirnos de humildad, considerando pues a los demás también con respeto. Y de esa manera nosotros podríamos ceder y dejar nuestras diferencias y dejar nuestro orgullo y nuestras opiniones y poner, hermanos, una bandera de paz por amor, por la unidad de la iglesia. Pero pocas veces cuando hay un conflicto con algún hermano, pensamos así. Siempre como que la cabeza se nos calienta y no entendemos qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces, la pregunta es,
¿Cómo puedo yo buscar una solución a un conflicto que mejor sirva al crecimiento del evangelio? Pues la única manera de hacerlo, hermanos, es hallando la unidad. Y si existe la unidad, va a existir esta bendición. Entonces, ¿cómo yo puedo ayudar? Bueno, Pablo busca la manera de ayudar, pero como él está preso, él buscó a un compañero fiel que tuviera una mediación entre ellas, porque no conocemos el nombre de quién fue el que habló con ella, pero sí sabemos que fue un varón fiel. Así de que el Señor puso en el corazón de Pablo un hombre, una persona, de la cual esta persona tenía testimonio fiel y tenía la sabiduría para lidiar. Así, de esa manera, los líderes o ancianos de la iglesia de Filipos pudieron confrontar esta situación. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo que hagamos nosotros. Cuando tengamos problemas, hermanos, debemos de buscar siempre una persona espiritual madura que no tenga la razón, que no le dé la razón, sí, usted tiene la razón y ella no. No, no es eso, no se trata de eso. Se trata de que el Señor ya nos dijo que nosotros valemos y que no quiere que nadie se pierda. Amén. Así de que Pablo se está preocupando por la unidad de la iglesia y busca que estas dos hermanas se reconcilien. Así también nosotros debemos de hacerlo porque el mundo ve a la iglesia como ve a Cristo. Ahora bien, ¿qué dice Juan? Váyase al Evangelio de Juan. Hay una palabra poderosa ahí que también hay que rescatar. Ahí en el capítulo número 17, verso 20 y 21. Evangelio de Juan, capítulo número 17, verso 20 y 21. Cuando hay un conflicto en un lugar, las personas están observando. Y lo primero que las personas ven es cómo nos comportamos. ¿Qué es lo que dice aquí la palabra de Dios? Y esto debería marcarlo para su bendición. Ven, verso 20. Jesús está orando por los creyentes, mas no ruego solamente por lo de la iglesia, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Oh Señor, cualquier cosa que nosotros presentemos, expongamos o digamos, puede ser de beneficio o de atraso para alguien que quiere estar con el Señor. Que dice el verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, como creyentes debemos de huir de estos conflictos, de estos problemas, pero si algún día los tenemos, debemos que tener la madurez y la humildad, no de huir, sino de enfrentarlo con respeto, con amor. ¿Por qué? Porque eso es lo que el enemigo le encanta, hermanos, que nosotros seamos circo y que los demás estén hablando. Pero si nosotros permitimos a la bendición de Dios caminar, va a ser todo lo contrario. Ahora bien, ya vimos el problema que estaba pasando en la iglesia de Filipos, pero también, hermanos, esto no era algo común de una iglesia, era recurrente en Corintios. Y regrésese conmigo, Primera de Corintios, ahí en el capítulo número 6. Amén. Primera de Corintios, capítulo número 6. Y qué tremendo Pablo le habló a esta iglesia. Nosotros en 2 de Corintios 13 hablamos que esta era la tercera vez que Pablo iba a los Corintios. Ahora fíjense cómo exhorta a la iglesia de Corintios en el capítulo 6. Váyanse del 1 al 8. Y es importante que nosotros consideremos estas palabras porque esta es instrucción para nosotros. Lastimosamente, no en todas las iglesias se abordan estos temas porque son temas
que ayudarían a la iglesia, pero lastimosamente no lo hacen. Dice el verso 1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Qué es lo que hacen? Que voy a demandar civilmente. Ya no van a la iglesia a remediar las cosas. No, 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 no. Yo voy a ir a la policía, yo voy a ir al juzgado, yo voy a ir a esto, y pase lo que pase, cueste lo que cueste, y que pague lo que pague. Entonces, aquí el apóstol está diciendo, ustedes dicen que son cristianos y lo primero que hacen es ir a las cortes a juzgarse el uno al otro. ¿A poco no hay iglesia para hacer eso? Algo que está preguntando. Verso número 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. En otras palabras, Dios nos dio el privilegio de hacer las cosas en sabiduría, pero nosotros usamos al mundo para que nos juzgue a nosotros cuando nosotros tenemos que juzgar al mundo. Ahora, ¿qué dice el verso 3? La tercera pregunta. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Y eso es lo que está hablando. Si pues tenéis juicios, verso 5, para avergonzarnos, lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. De toda la iglesia, no hay una persona o dos que pudiera mediar en un conflicto. No, porque ni tenemos en grande estima al pastor, ni tenemos en grande estima al líder, ni tenemos en grande estima al cristiano de al lado. Sencillamente no hallamos a nadie, nomás nosotros. Está tremendo, hermano. Está tremendo esta palabra. Lo que dice ahí, verso número 6. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Se acuerdan lo que dijimos? Pasa por alto la culpa. No, no pudimos. 3 cosas nos enseñó el Señor, hacerlas personal, y no pudimos. Ahora, ¿qué más dice? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? No, no, no. A mí el que me la hace me la paga. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Entonces, y aquí, verso 9 al 10, habla acerca de cosas peores. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día con el cuerpo de Cristo? Bueno, tenemos que tener cuidado. ¿Qué dice el verso? Vuelva a leer. Verso 4. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. En otras palabras, el conflicto puede darse entre dos personas destacadas. El conflicto genera inestabilidad para la congregación. El conflicto genera, hermanos, situaciones tremendas. Muchas veces los conflictos no son de doctrina. Muchas veces los conflictos son personales por nuestra manera de ser, por nuestro carácter, porque se me sale el Pérez, el López. Porque cuando nosotros entramos a una iglesia, hermano, usted ya no es Pérez ni López, usted es cristiano. ¿Le pertenece a quién? A Cristo. Y supuestamente todos los que están ahí son mis hermanos. En otras palabras, yo tengo un padre y el padre es Cristo, amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos gobiernan mi vida. Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Entonces, debemos nosotros de ver que la comunión y el apoyo del cuerpo de Cristo es el elemento importante para desarrollar, ¿qué, hermanos?
la estabilidad espiritual en nuestras vidas. Entonces, es muy importante la segunda respuesta, hermanos, de paz colectiva. ¿Por qué? Porque la segunda respuesta de paz añadida es necesaria observarla. Y por último, la tercera respuesta de paz asistida es la rendición de cuentas. Muchos nos atrevemos, hermanos, a dejar que alguien intervenga en nosotros, pero aceptar que estamos mal es otra cosa. ¿Okay? Muchas veces nosotros dejamos que intervengan porque ellos me van a dar a mí la razón, pero resulta que cuando llegamos a la tercera, hermano, respuesta de paz es cuando nosotros tenemos que rendir cuentas, sí. Y muchos de nosotros no queremos rendirle cuenta a nadie. Por lo tanto, me voy. O sea, nosotros somos absolutos. Nosotros somos los que nos regimos. Al cabo Dios está en mi casa. Bueno, eso es altivez. ¿Por qué es altivez? Porque si usted no está dispuesto a ser un discípulo de Dios, porque el fin de ser un discípulo de Dios es que usted se sujete. Una persona que se sujeta puede llegar a ser un siervo de Dios. Pero si usted no se sujeta de nada ni de nadie, muy difícilmente se va a sujetar de Dios, porque si en lo que ve no se sujeta, imagínese a lo que no ve. Es lo que dice la palabra del Señor. Ahora bien, si nosotros que hemos leído Mateo 18, ya leímos ese verso 17. Aquella persona que no desea rendir cuentas a nadie, dice la palabra de Dios, si no oye a ellos, dilo a la iglesia. Pero si aún así, con intervención de la iglesia, no quiere nada, entonces dice aquí la palabra que lo tenga por gentil o publicano. Y eso no es, hermano, ser, como dicen en inglés, mean, malo, que soy legalista, que soy yo, él sabe lo todo, lo que me creo más santo que tú, que ya tengo alitas. No, 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 no. Si nosotros escudriñamos la palabra como es, entonces deberíamos nosotros de respetarla, pero lastimosamente es más fácil huir que aprender. Y esta tercera y última, hermanos, respuesta es muy difícil a veces, pero es la más importante porque aprendemos. Amén. La participación directa de la iglesia, hermanos, a veces nos hace crecer a un ritmo muy diferente. Amén. Váyanse conmigo otra vez a Romanos, ahí en el capítulo 16. Amén. En el verso número 17. Lastimosamente, en el cuerpo de Cristo, como en todas partes, nuestras familias, trabajo y etcétera, hay personas que no quieren estar en armonía ni en paz. Son personas divisionistas, son personas que están ahí como piedra de tropiezo y no quieren caminar. Ahora, Pablo las detectó allá en la iglesia de Roma y habló bien claramente a los romanos y los exhortó que tuvieran cuidado de aquellos que alborotan y hacen divisiones en el pueblo. Porque hay muchas iglesias que estaban bien, pero llegaron personas que solamente a eso llegaron, a hacer división. ¿Y qué dice ahí la palabra del Señor? Usted léalo conmigo del 17 al 20. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división. Nosotros sabemos si tenemos al Espíritu del Señor, porque el Espíritu del Señor nos da la bendición de pesar los espíritus. Amén. Y dice, fíjense en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Cuando alguien viene y dice, pues yo sé más que tú, yo sé más que los líderes, yo sé, quiere decir que esta persona nunca vino con la actitud de aprender. Cuando uno cierra
el corazón a aprender, significa que ya lo sabe todo. Entonces, ¿cómo Dios puede usar a una persona que dice que ya lo sabe todo? Ya no hay nada más que hacer. Pero si nosotros todos los días nos vaciamos, Dios va a tener misericordia. Ahora, ¿qué dice el verso 18? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Quiere decir que tienen cierto conocimiento de Dios y son audaces, son como la serpiente que saben enredarse y son como la serpiente que le habló a Eva, hablan bonito. Amén. Pero dice que solamente engaña a los ingenuos, a los faltos, a los que no están firmes en la fe. Ahora bien, dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que sepáis que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Quiere decir que Dios sabe que usted se está guardando, Dios sabe que usted se está apartando, pero a pesar de eso, dice que hay que ser sabios para el bien e ingenuos para el mal. Verso 20. Y el Dios de paz, aquí está, esa es la promesa, aplastará en breve a Satanás. No dice que va a llevar tiempo, en breve a Satanás, bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Bueno, entonces, yo creo que el Señor puede hacer grandes cosas, pero cuando nosotros rendimos cuentas, necesitamos hacerlo en ese ambiente de paz. Marcos 11, 25 y 26 dice que cuando estéis orando, perdonad. Si tienes algo contra el hermano, ¿verdad? Para que también el Padre Celestial nos perdone vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos va a perdonar nuestras ofensas. Parece ser que a nuestros familiares o a los que nos caen bien, a nuestros hijos, los perdonamos. Pero ya sea a alguien más. No confunda hacerlo santo con su necedad. Porque muchas veces, hermanos, no es celo de Dios. La necedad no es celo de Dios. Si usted tiene un problema con alguien, es porque usted no se lo ha entregado al Señor y no está viviendo esta palabra. Entonces, el ejemplo bíblico de perdón lo puso Cristo. ¿Y a quién se lo enseñó? A todos, pero mire, con los que convivía más, tenía un problema serio del perdón. Y me gustaría leerlo con usted en Mateo 18. Váyase conmigo. Amén. Verso 21. Amén. Mateo 18, 21. Aquí el Señor escuchó y aplicó la palabra. Usted probablemente haya oído esta palabra. Amén. ¿Qué dice Mateo 18, 21? Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Bueno, Pedro, que andaba cerca del Señor, nomás tenía fuerza para perdonar 7 veces. Usted y yo, ¿cuántas tenemos? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y usted se ríe y dice gloria a Dios, pero realmente ya en la práctica lo hacemos. Ahora, para que usted y yo lo entendamos, él tuvo que poner una parábola. Amén. Dijo, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo,
Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le decía que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: pagadme lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que le había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, todo aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como tuve yo misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos sus ofensas. Fíjense bien, aquí dice una aclaración. Yo ya perdoné. No, de todo corazón. ¿Qué es perdonar? Pasar la deuda por alto, la ofensa por alto y olvidar. La primera cosa que Dios nos enseña, y de ahí no pasamos, porque no hemos aprendido a perdonar nuestras ofensas como Dios quiere. Entonces, hermanos, voy concluyendo. Debemos recordar que Jesucristo, al venir aquí a la tierra, enseñó la gracia y la misericordia de Dios, el amor incondicional. También, hermanos, le enseñó a la iglesia, hermanos, estas prácticas. Por eso, toda la bendición que aprendimos en Primera de Pedro 3, del 8 al 11, nos daba, hermanos, 12 mandamientos de los 12 pasos que nosotros teníamos que imitar. Y por eso, hermanos, nosotros aprendimos esta bendición. No se nos olvide. Si nosotros podemos parar un conflicto personal, es porque aprendimos a pasar por alto la ofensa. Aprendimos que la reconciliación necesita sabiduría. Amén. Aprendimos la negociación. Y hoy hemos aprendido la mediación, el arbitraje y la rendición de cuentas. Ahora es deber de nosotros, hermanos, que todas estas cosas las hagamos para Dios. Dios sabe nuestro corazón y Dios sabe si nosotros estamos listos a practicar estas 6 respuestas de paz. Más sin embargo, si en nosotros todavía no hay ese deseo o no hemos vencido algo, todavía el Señor nos habla y nos está diciendo: yo voy a hacer algo en tu vida. Para terminar, quisiera que leyera conmigo Isaías 8, 12 y 13. Dios habla a nuestro corazón a través de Isaías. Muchas cosas de las que vamos a vivir o estamos viviendo no tienen que caer, no tienen que quedar en nuestro corazón. Tenemos que sacarlas. Dice la palabra del Señor: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Yo no puedo pensar como alguien más, porque mi relación espiritual con Dios no es la misma. Quiere decir que no tengo que prejuzgar a alguien por cómo se ve o cómo se comporta. Debo yo de sentir lo que el Señor me tiene que dar es sujeción, paz y estar dispuesto a caminar. ¿Y qué dice el verso 13? A Jehová de los ejércitos, a él santificar, sea el vuestro temor y él sea vuestro ¿qué? Pueden venir conflictos que nos juzguen, prejuzguen, calumnien y tanta cosa a nuestras vidas. Puede venir vituperio a nuestra vida. Pero algo que yo aprendí de todo este hermoso estudio es Isaías.
a Jehová de los ejércitos, a Él tengo que seguir glorificando, que Él es mi temor y Él sea mi miedo. En otras palabras, yo si sigo la paz y busco el bien, Dios va a alcanzarme y va a llenarme de misericordia. Y si yo tengo misericordia, que es un regalo de Dios, entonces va a venir en mi bendición. Y cuando la bendición venga, es una herencia de Dios, la cual yo puedo compartir con alguien. Padre, he predicado tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque a través de tu Hijo Jesucristo, Padre, tú nos has enseñado todas las cosas. Espíritu Santo, gracias porque nos está revelando, guiando a la verdad. Porque hoy podemos tener estas armas, estas herramientas en las cuales nosotros no podemos, Señor Jesús, continuar como antes éramos, sino que al contrario, podemos hoy saber y entender que hay lazo del enemigo cuando viene una circunstancia a nuestra vida. Y nosotros no vamos a permitir que ese lazo nos envuelva, sino que al contrario, tú nos has enseñado 6 estrategias de paz, en las cuales podemos recurrir en el día malo y de esa manera llenar nuestro corazón. La gloria, la honra y la alabanza sea usted, Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermanos, y será hasta la próxima cuando vengamos a traer otra bendición de palabra de Dios. Amén.